Los trabajos de Persíles y Sigismunda apareció en 1617, hace ahora 4 siglos, de una forma además casi simultánea en Madrid, Barcelona, Lisboa, Valencia, Pamplona y París. Las 6 ediciones en ciudades diferentes y lejanas demuestran el entusiasmo por cualquier obra nueva de Cervantes, después del éxito de El Quijote. Pero el hecho de que no hubo una segunda edición en ninguna de estas ciudades significa que la obra no gustó en exceso. Narra un conjunto heterogéneo de peripecias que, como era habitual en la llamada novela bizantina o helenística, incluye las aventuras y la separación de 2 jóvenes que se enamoran y terminan encontrándose en una anagnosis al final de la obra. En ella, Periandro y Auristela, que solo tras el desenlace en matrimonio cristiano recuperarán sus verdaderos nombres de Persíles y Sigismunda, príncipes nórdicos, peregrinan por varios lugares del mundo para acabar llegando al final a Roma y ya juntos contraer allí matrimonio. La estructura de la novela tiene 2 partes bien diferenciadas, integradas por 2 libros cada una, mucho más detallada y prolija la primera, situada en escenarios nórdicos lejanos y brumosos, que la segunda, situada en espacios del mundo mediterráneo. Cervantes, que consideraba al Persíles su mejor obra, intentó con este relato construir una novela cuyo género, a diferencia del Quijote, que solo era una parodia y de un género medieval, sí estaba ahora avalado por la práctica y la teoría de la literatura clásica. De este modo partía de un modelo narrativo sólido, de prestigio, que recogía las perspectivas literarias neoaristotélicas renacentistas. La publicación póstuma de cualquier obra siempre parece rodearse de una cierta aureola de legado o de testamento literario en el que el autor deja constancia de su arte en el punto culminante de su madurez, o bien de una visión del mundo perfectamente aquilatada y un tanto escéptica, elaborada en todo caso bajo la presunta lucidez que otorgan los años y la inminencia inevitable del final. Algo de todo esto se puede rastrear en el Persíles, sin duda, pero como ocurre con casi todo lo que se refiere a Miguel de Cervantes, sería una simplificación contemplarlo solo desde este punto de vista. Hay al menos 2 poderosas razones para no hacerlo así. La primera es de índole plenamente empírica y tiene que ver con la cronología de su composición.
Es cierto que la segunda parte de la obra, la que comprende los libros tercero y cuarto, así como la revisión global de todo el conjunto, que no pudo ser exhaustiva, debieron de acometerse en fecha ya próxima a la muerte del autor. Sin embargo, la redacción de los dos primeros libros se remonta a no menos de una década atrás, como se deduce de ciertos datos y referencias temporales internas del relato. En cualquier caso, antes de la publicación de la primera parte del Quijote, 1605, Cervantes ya estaba embarcado en este proyecto, como se puede inferir de las palabras con que el canónigo, en el capítulo 47 de la primera parte, aprueba las posibilidades de un género que no puede ser otro que el de la novela bizantina. En los relatos de esta especie, dice el personaje de este censor, el canónigo, hay lugar para todo, y dice: naufragios, tormentas, encuentros y batallas, pintando a un capitán valeroso con todas partes que para ser tal se requiere, mostrándose prudente, pintando ora un lamentable suceso, ora un alegre y no pensado acontecimiento. Allí una hermosísima dama, honesta, discreta y recatada, aquí un caballero cristiano, valiente y comedido, acullá un desaforado bárbaro fanfarrón, acá un príncipe cortés, valeroso y bien mirado. Pues bien, todos estos ingredientes y otros que también menciona con benevolencia el severo canónigo aparecen en las páginas del Persíles. Hay así datos internos y externos de la novela que impiden explicar su génesis y escritura como un esfuerzo final de última hora y que por lo tanto cuestiona la hipótesis tradicional que atribuye a esta novela a una fase final ya de la evolución de las ideas cervantinas en torno al problema del género, la función de la literatura o la presencia de algunas preocupaciones religiosas, filosóficas y morales importantes. Además hay, como ya hemos anticipado, una segunda razón que nos lleva a pensar que el Persíles se ajusta a unas ideas literarias que estaban bien definidas desde hacía tiempo en Cervantes. Se trata de la cuestión del género literario, un asunto crucial que merece un cierto análisis. Entre las numerosas polémicas que ha suscitado el Quijote está la que enfrenta a quienes defienden que su autor era plenamente consciente de la radical novedad de su obra, con los que opinan justo lo contrario. Sin entrar a fondo en esto, desde luego parece claro que Cervantes no supo advertir en toda su magnitud la innovación fundamental que suponía su libro capital, a pesar de que supo explorar y explotar bien las posibilidades que ofrecía. La paradoja se entiende a la perfección. Si tenemos en cuenta que en la teoría literaria del momento no se contemplaba la posibilidad de un género con las características del Quijote. De esta forma, sin un referente teórico de prestigio que le sirviera de respaldo y de guía, inmerso en una época en la que las perspectivas poéticas gozaban de un enorme valor normativo, nuestro autor no podía ver en el Quijote más que un ingenioso y coyuntural experimento, un cierto divertimento, pero nunca un modelo literario que le sirviera como punto de referencia para ficciones futuras. Si comprendemos esta actitud, se entenderá mejor que su siguiente narración extensa, el Persíles, suponga en cierta manera un paso atrás, al adaptarse a los tópicos y convenciones de un molde genérico perfectamente codificado como era el de la llamada novela bizantina. No se trata, por lo tanto, de una regresión estética, sino de una comprensible y culta asunción de los preceptos que estipulaban el qué y el cómo de la excelencia poética. Si el Quijote pertenecía al género más bajo de la literatura por su carácter risible y paródico, el Persíles se acogería al registro sublime de la teoría neoaristotélica, pero con el añadido respecto a la literatura gentil o pagana de la incorporación de la espiritualidad cristiana. Mientras que el Quijote se concibe como un ejemplo ex contrariis, el Persíles constituiría el modelo a seguir en la línea de Teágenes y Calliclea, de Heliodoro o de la historia de Leucippe y Clitofonte de Aquiles Tácito, intentando superar a otras novelas bizantinas españolas, como El Clareo y Florisea de Núñez Reynoso o El Peregrino en su patria de Lope de Vega. Con ello, nuestro autor abordaba la escritura de una gran epopeya cristiana, católica, en prosa, con un carácter didáctico y verosímil, algo esencial en la concepción cervantina de la novela. Un propósito que ha desorientado sin duda a muchos lectores
y provocado no menos desaciertos críticos. Cervantes estaba persuadido de que su última obra rehabilitaría su crédito como narrador culto, perdido entre ciertos sectores de la crítica de su época por las insuficiencias que mostraba el Quijote desde el punto de vista de la perspectiva erudita. La novela bizantina era desde luego un cauce literario que gozaba de un gran prestigio y de la aprobación de los principales preceptistas teóricos de aquel momento, como Alonso López Pinciano en su Filosofía Antigua Poética, publicada en 1596. Esta opinión se asentaba en dos motivos de peso. En primer lugar, el género venía a llenar un vacío existente desde el punto de vista teórico, el del equivalente en prosa a la poesía épica. Y en segundo lugar estaba la admiración generalizada hacia el modelo clásico y culto del género, que no era otro que las Etiópicas de Heliodoro, conocido también con el título de Teágenes y Calliclea. En esta obra se encuentran todos los rasgos propios y distintivos de la novela bizantina. Una pareja de jóvenes enamorados, la serie de penurias y dificultades que deben vencer, los trabajos, que han de superar para llevar a buen puerto su amor, la importancia de la virtud para afrontarlos y vencerlos, la acción itinerante. Pero lo que más llamaba la atención de los retóricos y escritores era la maestría con la que Heliodoro maneja muchas y muy diversas técnicas narrativas, hasta el punto de convertir su libro en todo un completo muestrario de los artificios del arte de narrar. A Cervantes, igual que a sus contemporáneos, le atrae sobre todo la maestría técnica, los mecanismos que suscitan la curiosidad del lector y que suspenden su ánimo, el inicio in media res, las interrupciones bruscas de la acción, las separaciones de los protagonistas, la aparición inesperada de un personaje misterioso. El resultado de la utilización de este arsenal de recursos es una estructura de primorosa orfebrería, que pone a prueba la competencia diegética de nuestro escritor, a la vez que suministra al lector una continua y sostenida sucesión de sorpresas que mantienen siempre vivo su interés por la acción. Teágenes y Calliclea se había descubierto en el Renacimiento, publicada en 1534 y traducida enseguida a las lenguas más importantes de la época, al español en 1564, constituyéndose inmediatamente en un referente clásico digno de ser imitado. Aunque hoy nos resulte difícil de asimilarlo, Cervantes veía en el modelo de Heliodoro un referente de gran prestigio, cuya imitación sí entraba de lleno en el ámbito de lo que él entendía por literatura culta o literatura seria, a diferencia de sus experimentos con la ficción de corte más realista. Esto otorga una significación especial a las palabras del prólogo al lector de las novelas ejemplares, con las que nos presenta al Persiles como un libro, dice, que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza. Esta competencia se establece, por supuesto, en el terreno de la pericia narrativa, donde nuestro autor se revela como aventajado discípulo de su maestro. Sería muy prolijo detallar aquí todas las deudas de la última novela cervantina con el modelo y referente clásico que sigue, que va desde aspectos sustanciales, como la elección de los protagonistas, de sus nombres y de la empresa que han de afrontar, hasta elementos más anecdóticos, así por ejemplo la figura del astrólogo, cuyos vaticinios permiten la anticipación de ciertos sucesos. El modelo de las Etiópicas no es sin embargo el único que Cervantes toma en cuenta, pues desde el final del primer libro y a lo largo de todo el segundo, la Eneida de Virgilio se convierte en otra fuente de inspiración. En este caso no es tanto una imitación de las técnicas y disposición de la narración como un suministro de escenas, ambientes y acontecimientos. Así el relato de los juegos en los que triunfa Periandro, o el paralelismo de la estancia de los protagonistas en el reino de Policarpo con la de Eneas en el de Dido, o el episodio del desembarco en la isla donde se están celebrando unas bodas rústicas. Además hay que mencionar otras fuentes que, si bien en un menor grado, también sirvieron para la composición de esta novela, como son diversas obras divulgativas de carácter misceláneo, Plinio, La Silva de Varia Lección de Pedro Mejía, o algún libro sobre las entonces todavía ignotas tierras nórdicas septentrionales, en las que se desenvuelve buena parte de la acción. Esta bibliografía se trasluce en el hábil manejo de los datos geográficos presentes en la novela
y en las alusiones a ciertas costumbres, personajes u objetos. Como resultado de toda esta transferencia de materiales y recursos, el Persiles se presenta ante el lector actual como una obra con un intenso sabor clasicista, sobre todo si la comparamos con otras novelas cervantinas. Es bien cierto que la mayor parte de las peripecias transcurren en un marco geográfico real y en un momento histórico cercano al lector de la época y reconocible por él. Sin embargo, la incidencia de estas coordenadas en la historia y en sus protagonistas dista mucho de tener el peso que tiene en la novela picaresca. Muy al contrario, su tratamiento estilizado se acerca más al que se pone en práctica en otro género narrativo de carácter idealista de la época, como era el de la novela pastoril. En este sentido se puede decir que hay un retroceso respecto a ese gran hallazgo que fue el Quijote, que es la relación dialéctica de un personaje con su realidad histórica. Pero no hay que olvidar que ese no es el propósito del Persiles. Su finalidad es la de atenerse a un modelo clásico y de prestigio como era la novela bizantina, equiparable en categoría a la épica heroica antigua, las obras de Homero y de Virgilio, aunque escrita en prosa. Lograr con sus aventuras la admiración del lector, entretener su ocio y, de paso, proponer unos modelos de comportamiento con los que se consagran ciertas virtudes cristianas, superando así el referente pagano. Y desde esta perspectiva, el tratamiento del espacio y del tiempo no puede ser más eficaz. El primero se presenta como un vasto y en gran medida ignoto territorio en el que se van sucediendo aventuras, dificultades y triunfos, lo que permite al público asistir a unos acontecimientos radicalmente ajenos a su experiencia cotidiana y por lo tanto fascinantes. Para un lector español de la época, la descripción de territorios como Noruega, Thule, Finlandia, Islandia, era algo verdaderamente inédito, ¿no? Fastuoso. Y en cuanto al tiempo, al reducirse al mínimo sus vínculos con la historia narrada, se convierte en un componente autónomo y contribuye de esta manera a centrar más aún la atención de los lectores en los sucesos internos de la fábula. Esta liviandad del marco geográfico y de las circunstancias históricas no es constante, sin embargo, a lo largo del recorrido de la novela. Es ya casi un tópico señalar el contraste que hay entre los dos primeros libros y los dos últimos. Y no lo es menos el situar el origen de sus diferencias en los cambios que se operan en el tratamiento del tiempo y particularmente del espacio. Si en su primera mitad la acción transcurre por tierras nórdicas, boreales, septentrionales, de un lejano y poco conocido norte de Europa, desde el instante en el que Periandro y Auristela ponen el pie en Lisboa, la peripecia comienza su andadura por el mundo católico mediterráneo, bien conocido ya para el lector. Este cambio de localización va más allá de un traslado en la latitud. En primer lugar, supone que la acción transcurre en tierras que son ya conocidas y que se deja atrás todas las incertidumbres de las regiones ignotas, sus costumbres bárbaras y el acecho insidioso del pecado o de las creencias nefandas. Por otro lado, hay una nueva actitud del narrador a la hora de presentar el periplo meridional de los protagonistas. Así, aunque el camino continúa siendo el principal hilo conductor del relato, interrumpido periódicamente por la aparición de nuevos personajes que refieren sus casos particulares, lo cierto es que la narración adopta una forma netamente lineal. Es decir, que a partir del tercer libro, la historia de Periandro y de Auristela progresa ya unitariamente hacia su desenlace, sin las retrospecciones que en la primera parte de la novela interrumpían a menudo su desarrollo. Hay por consiguiente un relativo abandono de la complejidad narrativa procedente de su modelo griego para dar ahora paso a un relato más sencillo, diríamos, más natural, en consonancia con la naturaleza de la geografía por la que discurre ahora la novela. Estos cambios en la estructura y el utillaje narrativo tienen que ver con algo más trascendental que el simple traslado de la acción o el hecho de que en los últimos libros el autor tuviera que renunciar al virtuosismo para acelerar la redacción y sacar adelante el proyecto. Me estoy refiriendo al carácter alegórico de la obra, en el que Cervantes deposita su mensaje ideológico.
La novela bizantina, en efecto, es un género especialmente apto para condensar en su compleja peripecia una idea que abarque el sentido de la existencia humana y del mundo en que se desenvuelve. Estas aptitudes radican sobre todo en el motivo del viaje, que en el caso del Persiles es una auténtica peregrinación. El peregrino no es un viajero normal, sino alguien que emprende un camino de renovación, no solo físico, sino también interior, con un objetivo de perfeccionamiento espiritual. Persiles y Sigismunda son pues dos peregrinos, o para ser más precisos, dos romeros, ya que será en Roma donde culmine su andadura. Si bien su periplo no supone una radical alteración de sus almas, sino más bien un continuo enfrentamiento con las pruebas de las que salen fortalecidas sus virtudes. La fidelidad, la entereza de su fe, la castidad. No es totalmente exacto por esto que la peripecia del Persiles esté constituida como un trasunto narrativo de la llamada cadena del ser, una idea de origen platónico que explica la purificación del alma como un progresivo perfeccionamiento espiritual. Para que esto fuera así, deberíamos encontrar algún tipo de progreso en la pareja protagonista, y eso no es posible, pues se trata de dos figuras que no evolucionan y que están ya plenamente configuradas desde las primeras páginas de la novela. Para ellos, las dificultades y zozobras, los trabajos, son solo obstáculos que han de superar recurriendo a las virtudes que ya poseen, pero que no alteran sustancialmente sus creencias o sus caracteres. Por esto el Persiles no se amolda plenamente a la idea de lo que podríamos llamar un camino de perfección, puesto que eso supondría una diacronía en el ser de los dos héroes que aquí no existe. Diríamos que ya son perfectos desde el principio. Ahora bien, para llevar a efecto la exaltación de los valores que representa la virtuosa pareja, es necesario un referente que, por representar lo contrario, actúe en contraste a la perfección de los dos protagonistas. Y este referente está conformado aquí por todo el resto de personajes que aparecen y desaparecen a lo largo del camino y que forman un vasto y variado muestrario humano. En este grupo figuran no solo los antagonistas de los héroes, sino también todos aquellos que les prestan su ayuda de buena fe. Y es que a Cervantes no le interesa únicamente mostrar la iniquidad absoluta a través de personajes como la lúbrica Rosamunda, el soberbio Arnaldo o el insidioso Clodio, sino también los diversos grados de imperfección que están presentes en individuos que no se pueden calificar en rigor de malvados. El resultado es un abigarrado inventario que sirve de vehículo para el mensaje principal de la fábula, a la vez que manifiesta este gusto por los contrastes y los claroscuros tan característicos del barroco. La filiación con el estilo barroco se extiende, por cierto, a algunas de las más importantes manifestaciones ideológicas de nuestra novela. La más evidente es quizás la visión pesimista de la vida como camino plagado de dificultades que ha de afrontarse con una vigilancia continua. El principal escollo es, por supuesto, el prójimo, contra el que se ha de librar batalla con las armas de la virtud. El viaje de Persiles y Sigismunda tiene también un transparente traslado al terreno de la espiritualidad cristiana, y en concreto al de la doctrina del catolicismo reforzada con las disposiciones surgidas del Concilio de Trento. No olvidemos que el destino de los dos protagonistas no es otro que Roma, y que solo los doctores de la Iglesia, bajo la autoridad del pontífice romano, pueden redimirlos del error, quizás el luteranismo, que impera en sus lejanos reinos de origen. Esta redención implica en primer lugar un proceso de adoctrinamiento, seguido devotamente por Auristela, y luego una solemne profesión de fe que obra en los personajes como un bautismo. Es la hora de abandonar sus falsos nombres, Periandro y Auristela, que habían adoptado durante toda su odisea, y de recuperar los auténticos, Persiles y Sigismunda. Con este renacer en la fe se pone fin al voto de castidad que junto al de fidelidad los dos habían mantenido hasta llegar a su destino, de manera que la aspiración a la unión matrimonial queda al fin ya libre de obstáculos. Así pues, los amantes se muestran como un paradigma de comportamiento cristiano tal y como se estipula del espíritu de la Contrarreforma. Una ejemplaridad que responde plenamente a la voluntad de crear una versión nueva de las narraciones de Heliodoro o de Aquiles Tacio, adaptada ahora a los nuevos tiempos,
pero que sin duda impone una distancia insalvable entre los protagonistas y el lector, ya sea el actual o el de la época, y confina a aquellos al pedestal inaccesible y frío de ciertos héroes cristianos. Esta falta de sintonía con los protagonistas es un aspecto parcial de algo más amplio. El Persiles se nos aparece hoy como una obra lejana al lector actual, que ni en el mensaje ni en la configuración estética tiene mucho que ver con los gustos actuales. Le perjudica además la sombra del Quijote y de las demás novelas cervantinas en las que predomina el realismo, la ironía y la complejidad en la definición psicológica de los personajes. Y por si esto fuera poco, durante muchos años cundió entre sus estudiosos la opinión de que se trataba de una especie de vuelta atrás, de regresión otoñal y melancólica a las raíces, a los orígenes narrativos idealistas del autor, una vuelta al idealismo inicial, un gesto escapista de claudicación ante la decadencia personal y también social, lo que relegaba a esta obra a una especie de lugar marginal y secundario en la producción cervantina. En la actualidad, el Persiles se ha liberado ya de todos estos tópicos y empieza a contemplarse hoy como lo que realmente es, un buen libro, una buena novela que satisface sobradamente sus ambiciones, entre las que no se cuenta, por cierto, la innovación y la experimentación. Se trata, por tanto, de una obra clásica, tal como la concibe su autor, que para ser comprendida en toda su magnitud exige un conocimiento previo de su contexto, en especial en lo que se refiere a la teoría literaria de la época. Y en esto se diferencia del Quijote, donde los conceptos previos sirven para ampliar el horizonte de la lectura, pero no son en absoluto unas premisas indispensables para la comprensión y el disfrute del texto. Aún así, los trabajos de Persiles y Sigismunda creo que reservan al lector del siglo XXI no pocas satisfacciones. La primera y la más importante es el encuentro con un portentoso modo de narrar que nos permite disfrutar de viajes por regiones remotas, sorprendernos con separaciones y reuniones, naufragios, enfrentamientos y toda suerte de aventuras, de lances en los que se pone a prueba el valor de la virtud. En este sentido, el Persiles se revela como una auténtica novela de aventuras que consigue mantener viva la curiosidad del lector durante toda la narración. Para alcanzar este propósito, Cervantes no acude al expediente de lo fantástico, de lo inverosímil, porque sabe que ese era el principal defecto de los libros de caballerías, de modo que se sujeta a la pauta creativa de lo excepcional posible, según recomendaban las poéticas de la época. El verdadero prodigio se encuentra, por lo tanto, en la forma de volver atractivo lo verosímil, y para eso el narrador dispone de algunas bazas muy eficaces. La más evidente es la construcción de un espacio exótico y misterioso, incluso para el público actual. La nieve y el frío boreales, el mar helado que aprisiona las naves, las ínsulas extrañas, la furia de los elementos, tienen en el Persiles la misma fuerza que los paisajes descritos en las antiguas epopeyas, y como en ellas suministran un marco donde la aventura del héroe adquiere el rango de mito. El otro gran atractivo del Persiles como novela de entretenimiento es menos directo, pero sin duda quizás más interesante. Me refiero a su construcción como perfecto artefacto narrativo. Es una novela muy bien construida, porque en el plano de la forma es donde el libro póstumo de Cervantes desarrolla su aventura más prodigiosa. El número y variedad de los recursos que se ponen aquí en juego son realmente excepcionales, aunque merecen especial atención todos los que suministran dramatismo e intriga a la narración, desde la simple heteronomía, es decir, el cambio de nombre de los dos protagonistas, hasta el arranque de la acción in media res, pasando por el empleo reiterado del flashback, es decir, interrumpir el relato para darnos imágenes del pasado, la suspensión de la narración, las anticipaciones en forma de vaticinios de lo que va a pasar en el futuro, los sumarios que condensan y ordenan los sucesos, incluso el uso de la ekfrasis para realizar una mitificación muy curiosa de la peripecia de los dos personajes centrales. Por ejemplo, la descripción del lienzo que se confecciona para resumir su historia. Los trabajos, padecimientos y dolores físicos y morales que pasa la pareja de enamorados, Persiles y Sigismunda, bajo los seudónimos de Periandro y Auristela, componen pues esta singular novela,
la de mayor complejidad argumental y morfológica de nuestra literatura clásica. Solo tras recorrer con ellos y de reconocer con ellos docenas de personajes y numerosas tierras, desde los países escandinavos hasta Roma, llegamos a saber del todo quiénes eran en verdad. Y esto ocurre en el capítulo 12 del libro cuarto y último, es decir, ya hacia el final de la novela, solo 2 capítulos antes de que termine la narración. Antes hemos recorrido 70 y tantos capítulos, a veces bastante extensos, de aventuras, encuentros, separaciones, naufragios, peligros, muertes, etc. En el citado capítulo sabemos por fin que, siendo Persiles hijo de la reina de Thule, una isla situada al norte de Noruega, se enamoró locamente hasta sentirse morir de Sigismunda, hija de la reina de Finlandia, que estaba entonces en Thule de visita como huésped. Pero como el heredero del reino, su hermano Maximino, hermano mayor de Persiles, estaba también enamorado de la joven, antes de que volviera de la guerra, la madre de ambos, para salvar a su hijo y con el consentimiento de la muchacha, los embarca los dos hacia Roma, donde la joven quiere ir a solidificar su fe católica. Persiles se compromete a llevarla y a conservar su honor íntegro en espera de lo que decida Maximino. Y este, cuando regresa de la guerra, los perseguirá y llegará ya enfermo de muerte hasta la ciudad eterna, con el tiempo justo para despedirse de ellos antes de morir. Este es el argumento de la obra, pero qué pobre y desvaída resulta su exposición si la comparamos con las maravillas que el libro nos ofrece. En el viaje, narrado como es normal en la novela bizantina in media res, los jóvenes se pierden y se reencuentran y continúan su peregrinación junto con un grupo de personas, antes las cuales se hacen pasar por 2 hermanos llamados Periandro y Auristela. Cervantes, fiel a una metodología ensayada ya en la Galatea y perfeccionada en el Quijote de 1605 y usada aquí con toda naturalidad, porque el género lo pide, va trayendo al área fundamental de la novela una serie de historias secundarias que, barrocamente enlazadas en un haz perfecto de orden aparentemente desordenado, se desanudan definitivamente en Roma, al final ya, al compás de la historia principal. Las 4 historias secundarias de mayor importancia son la del español Antonio, con un problema de honor, la del italiano Rutilio, con su problema de lascivia, la de Sosa Coutinho, portugués, que es una historia de amor humano y de amor divino, y la de Renato y Eusebia, franceses, de tono cortesano. Según el criterio aceptado de Abad y Arce, estos personajes románicos, nacidos en los 4 países católicos europeos por excelencia de la época, y que son los que la novela va a recorrer en la peregrinación de los 2 protagonistas desde la legendaria y brumosa Noruega, símbolo entonces de la oscuridad, hasta la luminosa Roma, enlazan con los de la historia principal y entroncan así 2 mundos distintos, geográfica, humana y espiritualmente. El norte, brutal y donde predomina el error del luteranismo, y el sur, católico y triunfante. Desde la misma geografía hasta la ontología, pasando por el orden en que aparecen los personajes, desde los bárbaros hasta el sumo pontífice, la novela está ordenada según esta visión del mundo. En su conjunto, el Persiles podría ser calificado como una novela de aventuras, pero es mucho más que eso en realidad. Es una síntesis de literatura y de vida. Si la estructura del Persiles es un acabado ejemplo de fina orfebrería narrativa, no se queda atrás, no le queda a la zaga el manejo del lenguaje. Para algunos críticos se trata de la mejor obra escrita por Cervantes, lo que no quiere decir que sea su lenguaje el más brillante, sino el de mayor elegancia, y también el que mejor explota las posibilidades de la retórica de su tiempo. Por tanto, no hay que buscar aquí el colorido de la expresión popular o la mezcla genial de registros que vemos en el Quijote. Y tampoco le interesa ahora al autor la definición de los personajes a través de su habla, rasgo propio de la novela moderna, ya que en realidad la expresión aquí es monocorde y apenas hay diferencias entre el discurso del narrador y el de los personajes de ficción. Lo que más seduce del lenguaje del Persiles es precisamente la búsqueda de una expresión muy artística, muy elaborada a la vez que contenida, con los rasgos de una escultura clásica. Por eso la ironía y la ambigüedad de otras narraciones cervantinas se suplen aquí con la precisión del léxico
y el latido del verbo popular con el discreto artificio de las figuras retóricas bien utilizadas. Además, en pocos lugares de la obra de Cervantes, si exceptuamos quizás la oratoria de Don Quijote, encontraremos una sintaxis tan culta, tan cuidada, tan clara y compleja, puesta siempre al servicio de la narración, de la descripción o de la polémica. Nuestros gustos actuales parecen sintonizar mejor con otro tipo de lenguaje más versátil, diríamos, menos hierático, ¿no? Menos elaborado. Pero en esto, como en tantos otros aspectos, el Persiles exige un esfuerzo suplementario al lector, un cambio en sus expectativas con el que obtiene, no obstante, un placer gratificante, una recompensa suficiente, acceder a uno de esos mundos que solo existen gracias a la maravillosa capacidad fabuladora de la literatura. Y vamos terminando ya. Cervantes puso un gran empeño en esta obra última. A través de las fuentes, Valle Arce piensa que sus dos primeros libros empezaron hacia 1599 o 1600, y desde luego se escribieron antes del Quijote de 1605. Ya los dos últimos libros se escribieron al final de la vida del autor, que acabó como pudo la novela, pues notamos en esas partes precipitaciones, prisas, frases sin revisar y sobre todo un fallo o una falla en la composición. Mientras que los tres primeros libros son perfectamente equilibrados en cuanto al número de capítulos que los componen, 23, 22 y 21 respectivamente, el cuarto tiene solo 14 y más cortos, y el final de la novela se precipita un tanto. Se pueden establecer, pues, por la forma de escribir, por ciertos conceptos fundamentales y por el número de capítulos sin titular, dos núcleos que están de acuerdo con su redacción en esos dos tiempos distintos que antes señalábamos. Los libros 1 y 2, escritos antes de la primera parte del Quijote, y los libros 3 y 4 después de él. Y casi con toda seguridad después de la segunda parte del Quijote, después de 1615. Desde luego, tanto la dedicatoria como el impresionante prólogo en el que Cervantes se despide del mundo indican con claridad que escribía ya contra el reloj, contra la muerte, y que tuvo que dejar sin revisar las últimas partes. El que el Quijote de 1605 esté por medio tiene un gran interés para explicarnos la evolución de la técnica de novelar de Cervantes. Allí, en el capítulo 47, el canónigo, que va hablando por el camino con el cura de la aldea de Don Quijote, ataca, como ya dijimos, los libros de caballerías, tal como toda la novela hacía, y propugnó un nuevo género de relato de aventuras caballerescas que fuera a la vez didáctico y verosímil. Pues bien, esto es precisamente el Persiles, una novela de raíz clásica, nueva, pero adaptada al espíritu de la época a partir de la fuente de prestigio helenístico. Una novela adaptada al espíritu del barroco y de la contrarreforma. Porque de hecho es una narración edificante, tanto en lo cotidiano como en la estructura y hasta en lo simbólico, que camina de las tinieblas nórdicas a la segura luz romana, y que termina con los protagonistas postrados a los pies del Papa. Ahora bien, ese sentido moral está más definido en los libros tercero y cuarto, al compás de una evolución religiosa de cara a la senectud y la muerte que sufre Cervantes. Mientras que el largo núcleo formado por las partes 1 y 2 responde perfectamente al libro de aventuras verosímil que propugnaba el canónigo del Quijote. Finalmente, no se podría terminar de hablar del Persiles, ni tampoco de Cervantes, sin aludir siquiera a la extrañamente lograda unidad que hay entre la vida del autor y este libro. La obra nos muestra su deseo de superación de la novela existente, su afán de espiritualidad trascendida, de cara a su tránsito mortal, su serena pero vitalista mirada a la muerte, su sonrisa final y su despedida al acabar el prólogo, seguro ya de su fama inmensa, así nos lo indica. Lo que se dirá de mi suceso tendrá la fama cuidado, mis amigos ganas de decirla, y yo mayor gana de escucharla. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, que si quiere lo puede exponer y preguntar.
Sí. Yo quiero felicitar a don Miguel Cruz Giralde. Gracias, Rafael. Porque ha expuesto de una forma muy didáctica la obra de Cervantes, y quiero también felicitar a la Asociación El Pinzapo. Estamos viviendo en el año 2017, ya en el 16 estuvimos trabajando para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, pero la ciudad de Sevilla estamos examinando que a lo largo del 2017 está haciendo como una especie de prolongación. Yo estoy constatando que hay una continuidad en este tema, y esta conferencia, cuando se inicia el ciclo cultural en la ciudad, es oportunísima, porque va a dar continuidad a todo digamos, la prolongación del cuarto centenario de Cervantes. En mi opinión, la obra de Cervantes está muy centrada en el conocimiento, en el Quijote, y también, por supuesto, en las novelas ejemplares, con la ciudad de Sevilla tan vinculada a esta obra. Pero me parece que esta conferencia y otras que hablen de otras obras de Cervantes nos puede dar unas perspectivas diferentes del autor, y no centrarnos solamente en su obra fundamental, básica para la cultura española. En noviembre, y por eso considero que esta conferencia es oportunísima, se va a celebrar en Argamasilla de Alba una reunión de cervantistas, de la Asociación de Cervantistas Mundial, donde va a venir gente de Japón o de Estados Unidos, y va a estar amparada por el Ayuntamiento de Argamasilla. Entonces se va a dedicar exclusivamente ese encuentro al Persiles. Con lo cual, el año del cuarto centenario del Persiles. Exactamente, con lo cual digo que es oportunísima, y por ello quiero felicitar tanto como he dicho antes, a don Miguel, como a la señora El Pinzapo, como a don Carlos por su magnífica presentación. Muchas gracias. Gracias. Bien, yo quería añadir otra cosilla. Ahora le paso la palabra. Yo quería añadir otra cosa que también es curiosa, de que hoy, día de San Miguel, día de don Miguel, por supuesto, pero también día de Miguel Cervantes. Y probable día de su nacimiento. Y eso también me comentaste el otro día, que probable es el día de su nacimiento incluso. Y de los Rafaeles. Y de los Rafaeles y los Gabrieles. También hay que añadirte, por supuesto. Y bueno, hombre, ya en sí, además, me llama la atención, además de esto, el que hayamos podido tener la suerte de escoger este lugar tan emblemático también en la obra de Cervantes, como lo indica el azulejo que tenemos en la puerta del Círculo Mercantil en plena calle Sierpe, ¿no? Y que, bueno, para nosotros, pues agradecer también al Círculo Mercantil este detalle tan magnífico que ha tenido nosotros, y que espero poder seguir en adelante contribuyendo y colaborando con ellos a engrandecer esta Sevilla cervantina tan nuestra, en la que tenemos puestos nuestros objetivos, y entre ellos pues hemos organizado la primera ruta en base a los azulejos cervantinos que tiene nuestra ciudad, y que María José Cabrera, como tú sabes, está empeñado en ello, y que queremos seguir aumentándolo con otra segunda ruta. Ya la primera la comenzamos en Triana, y esta segunda pues será cruzando el río, lógicamente. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir, y sobre todo a ti. Perdona, Salvador, yo quería también agradecer a don Carlos Valera el magnífico montaje visual que ha hecho, que complementa muy bien la conferencia. Muchas gracias, querido. Yo, en primer lugar, decir que enhorabuena, porque yo que le dedico tantas horas a otro tipo de historia, pero yo en la hora que llevo aquí sentado
en este magnífico lugar. Satisfacción de decirte, Miguel, que muchas gracias y he aprendido mucho, mucho, mucho. Gracias. Gracias. Y bueno, esperemos que si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, que si quiere lo puede poner y preguntar. ¿Sí? Yo quiero felicitar a don Miguel Cruz Giralde. Gracias, profe. Porque ha expuesto de una forma muy didáctica la obra de Cervantes, y quiero también felicitar a la Asociación El Pinzapo. Estamos viviendo en el año 2017, ya en el 16 estuvimos trabajando para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, pero la ciudad de Sevilla estamos examinando que a lo largo del 2017 está haciendo como una especie de prolongación. Yo estoy constatando que hay una continuidad en este tema, y esta conferencia, cuando se inicia el ciclo cultural en la ciudad, es oportunísima, porque va a dar continuidad a todo digamos, la prolongación del cuarto centenario de Cervantes. En mi opinión, la obra de Cervantes está muy centrada en el conocimiento, en el Quijote y también, por supuesto, en las novelas ejemplares, con la ciudad de Sevilla tan vinculada a esta obra. Pero me parece que esta conferencia y otras que hablen de otras obras de Cervantes nos puede dar unas perspectivas diferentes del autor y no centrarnos solamente en su obra fundamental, básica para la cultura española. En noviembre, y por eso considero que esta conferencia es oportunísima, se va a celebrar en Argamasilla de Alba una reunión de cervantistas de la Asociación de Cervantistas Mundial, donde va a venir gente de Japón o de Estados Unidos, y va a estar amparada por el Ayuntamiento de Argamasilla. Entonces se va a dedicar exclusivamente ese encuentro al Persiles. Con lo cual, el año del cuarto centenario de Persiles. Exactamente, con lo cual digo que es oportunísima, y por ello quiero felicitar tanto como he dicho antes, a don Miguel, como a la señora El Pinzapo, como a don Carlos por su magnífica presentación. Muchas gracias. Gracias. Bien, yo quería añadir otra cosilla. Ahora le paso la palabra. Yo quería añadir otra cosa que también es curiosa, de que hoy, día de San Miguel, día de don Miguel, por supuesto, pero también día de Miguel Cervantes. Y probable día de su nacimiento. Y eso también me comentaste el otro día, que probable es el día de su nacimiento incluso. Y de los Rafaeles. Y de los Rafaeles, los Gabrieles. También hay que añadirte, por supuesto. Y bueno, hombre, ya en sí, además, me llama la atención, además de esto, el que hayamos podido tener la suerte de escoger este lugar tan emblemático también en la obra de Cervantes, como lo indica el azulejo que tenemos en la puerta del Círculo Mercantil en plena calle 7, ¿no? Y que, bueno, para nosotros, pues agradecer también al Círculo Mercantil este detalle tan magnífico que ha tenido nosotros, y que espero poder seguir en adelante contribuyendo y colaborando con ellos a engrandecer esta Sevilla cervantina tan nuestra, en la que tenemos puestos nuestros objetivos, y entre ellos pues hemos organizado la primera ruta en base a los azulejos cervantinos que tiene nuestra ciudad, y que María José Cabrera, como tú sabes, está empeñado en ello, y que queremos seguir aumentándolo con otra segunda ruta. Ya la primera la comenzamos en Triana, y esta segunda pues será cruzando el río, lógicamente. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir, y sobre todo a ti.
Perdona, Salvador, tú querías decir. Yo quería también agradecer a don Carlos Valera el magnífico montaje visual que ha hecho, que complementa muy bien la conferencia. Muchas gracias, querido. Yo, en primer lugar, decir que enhorabuena, porque yo que le dedico tantas horas a otro tipo de historia, pero yo en la hora que llevo aquí sentado en este magnífico lugar, Bien, pues acabamos de terminar lo que es la conferencia extraordinaria que ha dado el ilustrísimo señor, además catedrático y además vicepresidente de la Ateneo de Sevilla, en este caso de asesor de presidencia, don Miguel Cruz Giraldez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, nos has introducido en el mundo tan desconocido de Persiles y Sigismunda, porque a fin de cuentas está hablando de la época, como te decía, bizantina, pero además con unos personajes muy definidos y que no cambian a lo largo de la historia. Efectivamente, son personajes muy bien matizados desde el principio y su virtud es la que va a protegerlos en todos los peligros que van a cometer hasta llegar al final de la novela, cuando termina en Roma. Es bonito porque al final ese amor casi duplicado, ¿no?, que tiene el hermano y los dos juntos, ¿no?, y la decisión de ella se soluciona con la muerte de uno. Efectivamente, es la muerte de Maximino la que posibilita que puedan casarse los dos enamorados, Persile y Sigismunda. Pues muchísimas gracias por esa conferencia, muchas gracias por esa didáctica y segundo que se nota que cuando no habla un académico todo es más fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Bien, y ahora nos encontramos con el ilustrísimo señor y entrañable amigo, el doctor don Carlos Gálvez Martínez, presidente de la Sociedad Monarde, además académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla, comentador de Ceuta, bueno, miles de cosas, pero sobre todo él lo que tiene por apellido es humanidad, sencillez y amistad. Y con esos apellidos él ha venido hoy a presentar a un ilustre compañero suyo del Ateneo, que es Miguel Cruz Giraldez. Exactamente, ha sido un placer estar aquí entre los socios de la Anaquel del Pinsapo, con unos cámaras tan buenos como el Canal Sevilla Radio, que siempre nos ilumina con sus imágenes. Y bueno, ha sido una satisfacción porque aunque el año pasado se celebró el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, pero este año han querido que se prolongue un poco más, porque coincide este año con una investigación sobre Persiles y Sigismunda que va a celebrarse en otra localidad. Don Carlos, seguimos ya lo que es la primera actividad de la Monarde, fue hace muy poco, un excelente conferenciante, ponente, don Epigmenio Lupión. Bueno, qué forma tan magistral expuso las enfermedades de Carlos I de España, Quito, Alemania. Sí, efectivamente, esa fue diríamos, la lectura del discurso inaugural del curso académico 2017-2018. El próximo, pues curiosamente, van a presentar un libro de un médico de Badajoz, y con ese motivo van a venir miembros de la Junta Directiva del Colegio de Badajoz, que yo lo he invitado como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Sevilla. Eso sí, don Carlos, estuvo usted la semana pasada, hace 2 semanas quizás, en Badajoz, llevando prácticamente lo que es la representación de don Juan Bautista Foro Alcañé, presidente del Ilustre Colegio Médico de Sevilla. ¿Y qué les creen que les comentó? Pues bueno, representar al Colegio de Médicos de Sevilla, pues estaba directivo, era yo el único, y bueno, fue muy agradable porque fue un congreso dedicado a los médicos jubilados y se habló pues muchas cosas que les puede interesar. Y ahora dentro de unos días, el día 2, voy a Madrid también en representación del colegio. Esta vez va a ser mucho más elegante porque tendremos el honor de que la reina Sofía, la emérita reina nuestra, pues va a presidir el congreso. Bueno, y además, si fuese poco todas esas cosas que tiene, delegan usted la presidencia de todo lo que es el colectivo de médicos jubilados de nuestra ciudad. Sí, esa es mi misión primordial en el colegio, de asistir y representar a todo el colectivo de médicos jubilados. Precisamente, pues en diciembre haremos una jornada del médico jubilado. Yo no me gusta decirle jubilado, me gusta médicos seniors,
Pero bueno, también se puede decir emérito, pero la palabra jubilado también es muy digna y podemos continuar con esa palabra. Y ya como último referente, ¿cuándo es la semana del médico jubilado? Pues bueno, en principio iba a ser en el último día de noviembre y diciembre, pero claro, según me han dicho, claro, es lógico cambiarlo porque hay el puente de la Inmaculada, está el Día de la Constitución, que son festivos, y ese fin de semana pues la gente en Sevilla pues puede salir a ver a su familia porque es Navidad prácticamente. Entonces se va a celebrar en la semana que empieza el lunes día 11, creo. Pues don Carlos, muchas gracias y nos veremos allí en el Real e Ilustre Colegio Médico de Sevilla para compartir lo que son amistad, compañía y sobre todo cultura, porque siempre dimana de cualquier acto que se produce en ese ágora de la realidad sevillana, que es un lugar abierto a Sevilla y que mucha gente no lo han entendido. Ese gran mazacote que ustedes ven allí, pero que está lleno de vida, y sobre todo con unas puertas muy amplias, como dice su presidente, para que Sevilla pueda acceder en cualquier momento a ver sus conferencias. Exactamente, muy amplias y sobre todo muy abiertas. Todos los actos que celebramos con la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas, mi gran satisfacción es ver cómo gente que no son médicos vienen a nuestras actividades y a ver los actos que celebramos. Don Carlos, un saludo cordial a la directiva del Colegio Médico. Muchas gracias, Televisión, Canal Sevilla Radio, y encantado de saludarte. Gracias. Bueno, pues estamos ahora con el presidente del Anaquel del Bisapo, don Luis Manuel Guerra Bernal. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya anoche. Bueno, la verdad es que se nota el nivel académico, ha estado ilustrado magníficamente bien, primero por don Carlos Galvez, doctor don Carlos Galvez, presidente de la Fundación Monarde, en este caso la Sociedad Monarde, y después en la magnífica conferencia del catedrático de literatura de la Universidad Complutense Sevillana, que es don Miguel Cruz Giraldez. Hombre, don Miguel Cruz Giraldez no es solamente un experto, sino que además es un entusiasta. De un cervantista increíble, junto con otras personas en Sevilla que como todos conocemos y que están pues vinculados totalmente a este tema y que ofrecen unas disertaciones únicas y más con un conocimiento espléndido y además con la sorpresa que todos nos encontramos con este trabajo póstumo de Cervantes, que es los trabajos de Persíles y Sigismunda, como es lógico. Nosotros afortunadamente tenemos el servicio de lo que es el canal del Anaquel del Pinsapo, por eso efectuamos estas grabaciones, porque hay mucha gente enferma, impedida, quizás con las familias que no puedan asistir a una hora tan puntual, pero por lo menos se van a aprender la conferencia porque ha sido digna de estar 2 veces ya en la sala. Hombre, no es solamente esto, sino que es que además es la sorpresa que se pueden llevar al encontrarse con un Cervantes totalmente diferente al que conocen, como todo el mundo conocemos, a través del Quijote y de los entremeses y demás, pero en realidad lo que Persíles y Sigismunda ofrece es una visión diferente de ese Miguel de Cervantes Saavedra, en el que hoy celebramos también su onomástica. Pues muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a ti, como siempre, Carlos.